Hola a todos, les voy a hacer una pequeña introducción a LTSpice para que puedan orientar su trabajo con los informes y todo lo que se viene. Desde ya, por supuesto, cualquier duda en el foro de la universidad las envían por ese medio, por favor. Y recuerden hacerlas públicamente para que podamos respondernos entre todos y que la información quede disponible para todos. Vamos a partir con cómo crear una sesión en LTSpice. Acá tienen New Schematic, o acá arriba New Schematic, y ahí crean una. Ahora, la sugerencia es que cuando hagan algo así, le pongan inmediatamente guardar, ¿sí? Porque de lo contrario, si lo dejan como draft o como untitled, si abren de nuevo el programa y dejaron eso como untitled o draft, se les puede sobreescribir la información y podrían perder algún circuito que ya tengan hecho. Luego vamos a hablar de esta ventana que tenemos al frente, que es la parte de el esquemático. Aquí hay varios elementos que les van a servir, así que voy a ir uno a uno. Lo primero son las etiquetas. Las etiquetas nos sirven para denominar nodos. Entonces la gracia es que, por ejemplo, acá tienes el BSC+, y como acá también está BSC+, estos dos están conectados. Entonces no es necesario tirar un cable como estos azules y ensuciar la vista del circuito. Pueden agregar una etiqueta con el botón F4. Vamos a ver si les puedo mostrar aquí el F4. Y pueden elegir si es de entrada, de salida, bidireccional. Hasta donde yo sé, esto es netamente estético. Y ponerle ahí un nombre. Y pueden enclavar esto en una parte del circuito. Y eso, como les voy a mostrar más adelante, les va a servir para tener más claridad al momento de ver los gráficos de qué parte del circuito están observando. ¿Ya? Para una etiqueta, como les dije, con el F4 o si no, acá arriba. ¿Qué otra cosa tienen acá? Tienen acá esto que se llaman en draft, los Op Data Label. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? En este minuto me aparecen como signo de pregunta porque no he hecho una simulación. Voy a hacer una simulación acá rapidito. Volvemos acá y... Perdón, tenemos que ir al transiente. Y aquí ya tenemos valores. ¿Ven? Lo interesante de esta herramienta es que uno, por ejemplo, puede... Perdón, para agregarlos, draft Op Data Label, y aparece 1. ¿Ya? Yo puedo aquí conectarlo a una parte del circuito o puedo hacer una operación. Puedo, por ejemplo, el signo peso significa que va a mostrar el valor del lugar donde está. En este caso, como está en el aire, hay que decirle que vea, por ejemplo, BSC+, multiplicado por la corriente en la resistencia 1. Y nos va a dar un valor de potencia. ¿Sí? Ahora, importante que, según lo que he averiguado, este valor que le está dando acá es el valor DC. Después vamos a ver en la simulación que aquí nos debería tirar en un caso una respuesta de alrededor de 1.5 volt en AC, pero aquí nos sale 11 microvolt, ¿ya? Para que estén claros de ese dato, ¿sí? Voy a dejar pendiente eso para cuando hagamos la simulación. Los shortcuts para este programa es mediante las teclas F. El F2 es para el menú de componentes, ¿sí? El F3 es para dibujar el cable, la conexión. El F4 es etiqueta. El F5 es cortar. El F6 es copiar. El F7 es mover separando. Y el F8 es mover arrastrando con el cable en este caso. Entonces, por ejemplo, acá si hago F7 aquí, hago eso. Pero si hago F8 acá, hago eso. Y el F9 es deshacer. ¿Sí? Con eso ya pueden trabajar con las teclas F o pueden trabajar con lo de acá arriba. Cuando agregan un componente, hay algunos atajos también. El R es resistencia, la R es resistencia, la C es condensador, la L
es inductancia y la D es diodo. ¿Sí? Si quieren rotar un componente, pueden apretar F7 o F8, dependiendo del caso. Y una vez que lo tienen seleccionado, apretan Control R y pueden rotarlo. También cuando lo seleccionan, pueden ir acá arriba y hacer un efecto de reflejo o de rotación. ¿Sí? Ahora, para configurar estos elementos, para el OPAMP, F2, pueden usar el Universal OPAMP 2 si quieren un OPAMP ideal, o si descargan la librería que les dejé en cursos, pueden acceder al UA741, que va a tener una respuesta muy similar en verdad al Universal OPAMP, solo que esto está imitando textualmente al 741. Para los diodos, apretan botón derecho y pueden o colocar algunos datos acá o elegir un nuevo diodo. Generalmente elegimos un nuevo diodo. Ya que hay algunos modelos que ya están incorporados al sistema. Uno puede incorporar más modelos, pero ahí hay que meterse a hacer una programación que es más complicada. Por ejemplo, usamos el 4148 y aquí ya nos aparece el nombre. Podemos mover esto también. Podemos rotar esto también para que el circuito quede ordenadito. Acá la inductancia uno puede poner todos estos valores. Pueden poner solamente la inductancia y trabajar con un modelo ideal. Está bien. Seleccionar uno que ya existe. ¿Sí? Se apretan la selección de inductor. Pero normalmente vamos a colocar solamente ese valor en henrys. Importante que acá corren los prefijos. Yo puedo usar un kilo, mili, mega, pico, micro, nano y así se ahorran estar poniendo números muy grandes. Para el condensador lo mismo. Generalmente trabajamos con el de capacitancia por ahora. Estamos en un entorno bastante controlado. Y para la resistencia lo mismo. ¿Sí? Ahora, si quieren usar un condensador que tiene la indicación de polaridad, pueden buscarlo con el F2 y poner PolCap. Y ahí les aparece el polarizado, como el que está acá. ¿Sí? Entonces con eso ya pueden ingresar componentes. En este circuito también hay fuentes de voltaje. En este caso, si yo aprieto botón derecho, me deja solamente corregir el valor de C. Si yo quiero hacer algo más, puedo poner Advanced y acá elegir formas de onda. Por ejemplo, una sinusoidal de 1 kHz sin offset. Y acá es importante que si van a hacer análisis AC, que se llama, poner aquí también la amplitud. ¿Sí? Y la fase si fuera necesario, pero por ahora no vamos a ver eso. Y con eso ya queda para una fuente DC de 2 volt de amplitud. ¿Por qué hay que poner esos dos valores? Porque se pueden hacer distintos tipos de análisis. Se puede hacer análisis en el tiempo y se puede hacer análisis en la frecuencia. ¿Sí? Paso aquí. Ahí sí. Wow. Ya. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ya. Entonces, vamos a volver a la configuración original. Y vamos a revisar los tipos de análisis. Para eso van a Edit Simulation Command. Botón derecho, Edit Simulation Command. Y van a ver acá el menú transiente, que es en el tiempo. Hace análisis, que es en la frecuencia. Y el DC Sweep, que es un barrido en DC. Aquí, por ejemplo, en el transiente, ponemos el tiempo de detención y el tiempo de inicio. ¿Ya? Y se nos genera ese código. Fíjense que hay varios códigos de análisis, que estos son los 3, pero acá el que está con puntito es el que va a correr cuando yo inicie la simulación. Entonces ponemos Run, o el monito corriendo arriba, y nos va a aparecer lo siguiente. Yo puedo ver el voltaje de entrada. Y vemos que tenemos una sinusoidal de 1 kHz, con 2 volt de amplitud, que era lo que habíamos puesto acá. Podemos ver acá también el OPAMP, que aquí hay un seguidor, así que no va a pasar nada con la señal. Pero acá tenemos un filtro RC. Y el filtro RC nos arroja aproximadamente 1.6 volts. Por eso les decía que acá está la diferencia, que nos está tirando un valor DC. Si quizás nos vamos muy aquí al zoom
vamos a poder ver alguna mínima diferencia al respecto, pero no se va a poder. Si quieren volver al menú a la vista global, control E. Y acá pueden ver además en paralelo más de una señal. Si no les acomoda así, pueden agregar un plano. Y en este otro plano poner la primera etapa. Y en este otro plano poner esta otra etapa, por ejemplo. Lo que les acomode más. Y además, fíjense acá la utilidad de las etiquetas. Aquí tenemos Vout. Y aquí aparece Vout. Aquí no le pusimos etiqueta y aparece N001. Entonces, cuando hagan un circuito más complejo y quieran poner las etapas del circuito, es bueno que al final de cada etapa, si es necesario medir ahí, le pongan una etiqueta y así es más fácil. Por ejemplo, yo la que puedo aquí, salida seguidor, y si yo por ejemplo acá reemplazo, me aparece, y con eso pueden tener mucho más ordenada la presentación del informe. Pueden además también hacer análisis en frecuencia. Eligen el tipo, la escala del barrido, la forma de crecer, en este caso pongamos octava, la cantidad de puntos por octava, la frecuencia de inicio y la frecuencia de término. Entonces fíjense que ahora el análisis AC está con el punto y los otros dos están con el punto y coma. Y al echar a correr esto, tenemos otro gráfico. Tenemos un gráfico de frecuencia en el eje X y tenemos un eje acá que nos muestra la amplitud en decibeles. Botón derecho pueden cambiar la escala, o en fase. Si no quieren ver la fase, botón derecho, Don't Plot Phase. Pero veamos, acá arriba tenemos el voltaje de entrada. La diferencia es que acá la entrada no está operando como una frecuencia en particular, sino que es para todas las frecuencias. Nos entrega la amplitud y la fase en ese punto. En la salida del seguidor, por ejemplo, se produce este cambio en la respuesta en frecuencia y en la fase. Y acá al final también. Y aquí de hecho estamos viendo la respuesta del filtro de primer orden que tenemos acá, que es un pasabajo. Y aquí de hecho podemos ver que en el entorno de 1 kHz, si apretan acá arriba, les va a aparecer esta otra ventana que les permite observar valores con mayor detalle, y pueden mover el cursor y observar que en el entorno de 1 kHz había un valor de 3.9, pero ustedes pueden comparar también. Si apretan de nuevo, les va a aparecer un segundo cursor y pueden comparar que este estaba a 6 decibeles y el otro estaba a 3.9 decibeles, y esa es la atenuación que uno está observando en el análisis temporal. Y además vemos la diferencia en fase, que habían 38 grados de fase contra casi 0 o muy poquitos grados de fase. Entonces así podemos también hacer comparaciones. Si les molesta la fase, la sacas y puedes observar solamente la respuesta en frecuencia. Ahora, otra característica que tiene el T-Spice es que nos permite hacer sacar fotos. Podemos sacar fotos con esto, así. ¿Está bien? Usando arriba en Tools, Copy Bitmap to Clipboard, y después se pueden ir con eso al Paint, y si aprietan Control V les va a aparecer el circuito. Ahora, si quieren hacerlo con un gráfico, echan a correr la simulación. ¡Pum! Ahora, para que no les quede el fondo negro y no les quede feo el informe, pueden ir arriba a Tools, Color Preferences, y pueden corregir aquí. Eligen el ítem Background, ¿sí? Y pueden hacer que todo esto, cambie el grid, Background, de nuevo cambia el grid, ahí sí, y pueden cambiar los colores hasta llegar al blanco. Apply, y el Trace B1, por ejemplo, pueden dejarlo negro. Ahí. Entonces acá, cuando ya
hagan la simulación. Puede cambiar los colores de casi todo lo que pueden ver. Y eso les facilita también que les quede más bonita la presentación del informe. Entonces... no se estaba viendo eso. Perdón. Ahí. Para poder cambiar esto, como les dije, ustedes van acá a Tools, Color Preferences y pueden corregir. En este caso lo que yo hice fue cambiar el background. Pueden cambiarlo así, ven. Ahí. Chum. De hecho pueden cambiarlo en el esquemático o en el gráfico. Y se van acá. Tienen que tener seleccionada la pantalla que van a cambiar. Y ahí pueden jugar con los colores del V1 de todos los traces que se dicen de las señales que están observando. Y después también marcamos acá Copy Image to Clipboard. Volvemos al Paint. Control V y tenemos el circuito. Súper. Entonces, para el análisis de C, podemos elegir. Esto a veces pasa con el Spice que se equivoca. Si tenía los datos acá, te los copia mal acá. Es un tema del programa. Pero aquí uno puede poner, por ejemplo, que el V1, que es ese de ahí, sea el primer surco con hacer sweep. También, de hecho, podemos hacerlo linealmente de 1 a 12 volts. Un incremento de 1. Y aparece este otro análisis. Echamos a correr. Y vemos qué pasa acá. Vemos ese decrecimiento, porque estamos viendo la parte negativa. Vemos cómo altera eso la respuesta acá. Pero ese es un análisis de barrido de C. Igualmente, dependiendo del problema, se meten acá, lo pueden configurar. También hay un segundo source. Vamos a poner B2, start value 1, stop value 12, incremento 1. Echarlo a correr. Ver qué pasa con las distintas situaciones. Y hacer algunas suposiciones al respecto. Con esto ya tienen las herramientas para poder meterse al programa y empezar a investigar y hacer lo que ustedes necesiten. Si queda alguna duda, por favor pregunten. Voy a estar atento al foro para sus inquietudes. Y recuerden que siempre tengan esto súper ordenado. Véanlo, organicen el Spice como les acomode más. Y si tienen cualquier duda, me lo preguntan por favor por el foro público. No manden correos porque la idea es que si ustedes tienen dudas y otro compañero también tiene duda, respondamos una sola vez y así hacemos más eficiente la comunicación. Muchas gracias, espero que les haya servido este video. Estamos conversando.